Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? El Señor me los bendiga. Una semana más. Gustavo, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias al Señor, estamos bien. Gloria Por a Dios. aquí, nuevamente. Y acá estamos, una semana más que nos regala el Señor. Así es. Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Otro nuevo mensaje, otra nueva palabra que el Señor Jesús nos trae. Vamos a ver qué nos habla el Señor hoy, pero antes de cualquier cosa, vamos a invocar su presencia, Gustavo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Señor. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio perfecto y agradable que hizo Jesús por nosotros y por medio del cual, Señor, ante que todas las cosas te alabamos, te exaltamos, te reconocemos que eres nuestro Dios, que vino en carne para morir por nuestros pecados y para darnos vida y vida eterna. Gracias por este tiempo de compartir, gracias por tu palabra, que ella es viva y eficaz. Gracias porque ella se encarga de obrar aún conforme a las necesidades que cada uno podamos tener. Creemos, Dios, que tu palabra no vuelve vacía, hasta el cual, Señor, haga lo que tenga que hacer en este lugar y en cada vida, Señor, que estará escuchando esta palabra y este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a disponernos a saludar a nuestra gente. Entonces vámonos. Vamos en Venezuela con el señor Régulo y Mari. Dios me los bendiga. El señor Pedro II y la señora María. La señora Isabel y el señor Igor. Rosemary y José. Lorena y el señor Santiago. Xiomara y Raúl. El señor Igor y la señora Vilma. Nuestra hermana Agnes, un abrazo, y su esposo Francisco. La señora Marbella Alvarado, Gisela y Omar, y la señora Noelia, sus hijos Jonatán y Gabriel. Dios los bendiga a ustedes en el hermoso país de Venezuela. En Argentina vamos a continuar como siempre, Raúl y Yoli, gracias por estar con nosotros, y la doctora Nair Sanabria, que sé que siempre nos escuchan y nos ven. Bueno, Siempre están ahí, siempre claro. están ahí. Fieles oyentes. Sí. Dios los bendiga a ustedes porque cada semana sabemos que nos están escuchando y nos están viendo y están recibiendo la palabra del Señor. Amén. Dios bendiga a Argentina y a Venezuela. En el hermoso país de Ecuador también, David y Zuli, José Manuel y su esposa, y el señor Jean Carlos y Yoli. Dios los bendiga a ustedes. En Chile, el señor Luis Alvarado y Alexis Alvarado. ¿Son hermanos? Sí. Ahí No, ¿no? no son hermanos, Y tienen ni son el familia y tienen el mismo apellido. Pensé que eran hermanos. Bendiciones Sí. a ustedes. En Perú, el señor Luis Yepes. En la ciudad de Nueva York, nuestra hermana Annie y su esposo Luis. Dios los bendiga, siempre está ahí también ella con nosotros. Bendiciones. En Orlando, la señora Evelyn Pérez. Dios la bendiga, Evelyn. Acá en la ciudad de Knoxville, el señor y hermano nuestro Luis Crespo. Dios me lo bendiga, hermano Luis. La señora Erika Acosta, la señora Blanca Guerrero, Israel. Dios me lo bendiga a ustedes. El señor Ángel Alarcón. Dios me lo bendiga a usted. Eliezer Burbano, la señora Lidia Manzano, el señor Fermín y su esposa Elizabeth. Dios me los bendiga y los guarde. En la ciudad de Houston, la señora Marcela Santos, el señor Guillermo Gil, la señora Lina Calle y Blanca Nubia Calle, la señora Liliana Herrera, Lina María Cortés, mi hermanazo del alma, don Checho, don Sergio, y mi hermana Cintia. Bendiciones a ustedes. En Colombia, la señora Marta Arango, la señora Margarita Arango, Juan Carlos Arroyado, el pastor, Dios lo bendiga y lo guarde, Juan José Montoya, Juan Felipe Rodríguez y María Clara Rodríguez, padre e hija, también están ahí. Claro que la saludamos, ella lo va a dar después porque anda por el lado de Brasil, compitiendo con el polo. Dios la bendiga, se queda a ganar, se queda a ganar. Así es, yo han cumplido, campeona. Sí, es polo acuático, muy duro eso, ¿no? Sí, Qué barbaridad. deporte bastante. La señora Luis Marina Excelente. Calle, el señor Mario Ruiz. Mario, Dios te bendiga, mi hermano. Seguimos hablando por vos, por tu salud, por tu mejora. Amén. Alexander Montaño, Juan Carlos Arias y su esposa, y el señor Didier Giraldo y su esposa. Quedaron saludados en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, por escucharnos. Dios es bueno todo el tiempo, como siempre decimos. Amén. Bueno, Tao. Amén. Y ahora sí vamos a meternos en el tema que el Señor nos trae en este día. ¿Qué nos trae la palabra? Y el título, Cuando Jesús nos turba.
¿Será que Jesús turba a la gente, Tavo? Para muchos sí, hoy en día. ¿Será? Sigue. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué el título, porque viene a raíz de unos versículos que están en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, donde ahorita que leamos nos vamos a dar cuenta que quisieron apedrear a Jesús muchas veces. A Jesús lo quisieron apedrear muchas veces. ¿Y quiénes fueron los que quisieron apedrear a Jesús? Los fariseos, un grupo de Pero gente que sabía. que conocía la palabra. No era gente ignorante. No, para nada, Era gente que sabía la palabra. por supuesto. Era gente que entendía. Porque eran bien entendidos. Se mantenían en las sinagogas. Sí, Leían. conocían desde pequeños, ellos eran instruidos. Ujú. Venían En las conocer. leyes, Ujú. con todo, desde las leyes de Moisés hasta hoy en día, bueno, pues que se mantienen en esa... Tao, ¿por qué turbará Jesús a la gente hoy en día? ¿Por qué alguien se sentirá turbado por Jesús? Vamos a decirlo, turbado o incómodo. Exacto. Las dos palabras Sí, son claves. igual. ¿Por qué? Porque sabemos que, o sea, podemos decirlo de que Jesús cuando da a conocer su verdad, esa verdad es confrontativa. ¿Ves? Porque pensamos que nosotros mismos estamos o tenemos nuestras propias razones. Yeah. Cuando Jesús verdaderamente él mismo explicó y él mismo enseñó, no solamente con palabras, sino con hechos. Y una de las cosas por las cuales hoy en día no, aún el mismo pueblo de judíos no sigue creyendo, una gran parte, en Y muy Jesús. grande. Para ese entonces, cuando estuvo, bueno, pues imagínate, ¿qué no le dijeron? ¿De qué no lo catalogaron a Jesús? Porque ellos nunca esperaron que Jesús realmente fuese el Mesías. Y aún en día no lo siguen creyendo muchos. Entonces, Juan, en el Evangelio de Juan, nos va a narrar y vamos a leer una parte donde nos vamos a dar cuenta cómo trataban los judíos a Jesús. Y después de que lo leamos, de que Tavo no lo lea, vamos a entrar a ahondar Amén. en ese libro de Juan, en el capítulo 10. Y vamos a ver algo del capítulo 9 también. Y vamos a poder entender si nosotros también nos turbamos o no por lo del Señor Jesús. Tavo, vamos a leer acá en el capítulo 10 de Juan, versículos del 22 al 31. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 31 dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearles. Amén. Entonces, a ver, vamos andando ahí, vamos aterrizando toda esta parte para que vamos entendiendo. Acá Jesús estaba en una fiesta. Empecemos por ahí. O sea, Jesús estaba en una fiesta en el momento, que era la fiesta, como dice ahí, la fiesta de la dedicación. Que la fiesta de la dedicación, investigando un poquito porque no sabía, era la fiesta de la luz. Sí. Era algo que se celebraba y era con el templo porque el templo había sido destruido, entonces lo remodelaron. Bueno, ya estaban en esa fiesta. Ahí están en la fiesta de la luz. Si uno está en una fiesta, Tao, se supone que está Gozoso. gozoso, Hay alegría. hay alegría. Ajá. Pero nos dice la escritura que le rodearon a Jesús. ¿Quiénes lo rodearon? Los fariseos. Los fariseos, saduceos, bueno, Todos los de esa cuerdos época. religiosos que estaban ahí. También. Gente que sabía de la palabra. Ujú.
Entonces cuando rodean a Jesús, le hacen una pregunta. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Por qué se sentían turbados? ¿Por qué Jesús los turbaba? Yo creo que acá está escrito en el libro de Juan, eso explícitamente. Pero si vamos al año 2023, Tavo, que es el que nos interesa, sin desconocer que nos pegamos de la palabra. Claro. Pero vamos al año 2023, o sea, el hoy. Hay mucha gente turbada. Mucha gente turbada. Mucha gente que Jesús los turba. ¿Por qué Jesús los turba? Por lo mismo que turbaba a los fariseos. Por lo que Jesús hace. Porque hay gente que no soporta ver la alegría de un cristiano sin motivo. Sí. Porque hay gente que no soporta ver la bendición de otro prosperado por el Señor. El milagro. Porque hay gente que no soporta que Dios haga el milagro de sanidad en otro y no lo haga en ellos. Porque hay gente que no soporta que vos le estés hablando de Cristo en todo momento. Restaurando un hogar, una familia. Por eso se siente la gente Sí. turbada. Pero no es porque ellos no puedan. No. Perdónenme las expresiones, porque no les da la gana. Eso le pasaba a los fariseos. Sí. ¿Por qué le pasaba eso a los fariseos? Y vamos a ahondar mucho en ese tema. Porque eso es en el capítulo 10, pero un capítulo antes Jesús a un ciego de nacimiento. Y eso a ellos los turbó. ¿Qué los turbaba? Que el ciego era de nacimiento. Sí. Que según ellos era un pecador y no podía volver a ver según ellos, según los fariseos. Que lo sanó en un día de reposo. De paso. De paso. Incumplimientos. Y ellos buscaron mil y cosas para encontrarle como dicen por ahí, un pelo al huevo o un pelo a la leche. Sí. Y no le encontraron nada a Jesús. Volvamos al día de hoy. ¿Cuánta gente hoy en día que critica a Cristo no ha sacado un tiempo para conocer a Cristo? Y entonces ahí es donde viene mucha gente y dice, es que el mundo se creó por el mono, y sacan un montón de teorías. Sí, de filosofías, de costumbres, de tradiciones. Esa gente, para mí, pues, pienso yo, Jesús las turba, porque no tienen algo contundente para hablar en contra de Jesús. Sí. Y pasemos que sea gente que quizás a lo mejor nunca han querido escuchar de la palabra. A mí lo que me saca de tono es que son muchos los cristianos que piensan así. Sí. Mucha la gente a las que se le han hablado de Cristo que piensan así. Y cuando piensan así, vamos a colocar un ejemplo. Yo soy así. Así nací, así me creí, así voy a morir. La célebre frase que realmente nos justificamos para no dar nuestro brazo a torcer y reconocer verdaderamente nuestras fallas, culpas o errores. Y Jesús les dice, cuando ellos le dicen eso, Jesús les dice, os he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Se lo está diciendo a los fariseos y Dios nos lo repite a nosotros. Y si usted no me cree, ¿qué obras ha hecho el Señor? ¿Qué obras ha hecho el Señor en su vida o en alguien que usted conozca? ¿Por qué no nos acercamos a Jesús? ¿Por qué no oímos a Jesús? Porque después el Señor dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y yo les conozco y me siguen. ¿A quién estamos siguiendo? Entonces, si ve que es que queríamos ahondar un poquito, es porque, por eso el título del programa. Porque Jesús, o sea, no está, ¿a quién está turbando? ¿Qué oye la gente ahorita? Hace 8 días hablamos de lo que se ve. ¿Qué oye la gente? ¿A quién oye la gente? Sí, y una de las, vemos que esto viene de generaciones y desde la misma creación, como Freddy, tú hablabas en el contexto, vemos que estas verdades cuando se dan a conocer no solamente por las palabras, sino por los hechos, y que
este grupo de religiosos, como hoy en día, muchos que se dicen creer o conocer de Dios, mas sin embargo con sus costumbres, con sus pensamientos, con sus hábitos, realmente reniegan todo eso. Y el mismo Jesús en ese entonces da una confrontación. ¿Por qué directamente y abiertamente contra este grupo? Porque ellos se hacían que eran los únicos poseedores de la verdad y de las leyes, y por lo tanto le perturbaba de que una persona que supuestamente y que estaba ahí plasmado en las escrituras, ellos no lo querían reconocer como tal, como el verdadero Mesías que venía en carne, y por lo tanto eso creó tanto en ellos confusión, o sea, tantas cosas que realmente llegaron a generar, o sea, a persuadir al pueblo, a confrontar al pueblo para ir en contra de la verdad de Jesús. Mas sin embargo, Jesús tajantemente ahí se mantenía. ¿A quién turba hoy Jesús? ¿O qué hace que nosotros, a muchos, a mí no, Gustavo tampoco, creo que Ricky tampoco, a nosotros no nos turba Jesús para mal, no. Jesús a nosotros ya hizo lo que tenía que hacer con nosotros y sigue haciendo, y amamos a Jesús, por eso estamos acá, porque amamos a Jesús y le creemos. Pero ¿qué turba a la gente en la actualidad? Y voy a ser muy repetitivo hasta el cansancio. La tecnología turba. Porque la tecnología se volvió, es una herramienta, como siempre voy a decir, en todos los basureros nacen orquídeas. De los basureros aún nacen orquídeas. La tecnología es necesaria, pero no puede ser dominante. Y se está convirtiendo en un dominio del ser humano. Entonces, por medio de la tecnología vemos una cantidad de redes y de conexión con el mundo entero. Entonces eso nos sacó de órbita, porque ahora a un clic tenemos contacto con muchas cosas y queremos saber, entonces ya queremos saber todo cuando no sabemos nada, porque lo más importante, que es la salvación en Cristo, la están perdiendo por cosas que no valen la pena. Hace poco una prima, Mariluz, mandaba un video, me pareció bien, me puse a mirarlo y decía la época actual, hablaba algo de la época actual, y decía, donde saludar ya no es moda, donde tratar mal a los padres es lo común y corriente, donde hacer lo que a uno se le da la gana, donde aparecieron las selfies, donde los baños públicos se convirtieron en salas de porno. Sí. Decía una cantidad de cosas y de cosas y de cosas. Y yo creo, Tavo, que eso es lo que a la gente le turba de Jesús. Porque Jesús no pide nada. No. Jesús no tiene un listado. Más listado. Tiene que hacer estos cumplimientos. No, más listado tiene el mundo. El mundo tiene más cosas para usted encajar en el mundo. No, vista así, haga esto así, escuche. Si usted escucha un tipo de música de nosotros, no encaja en el mundo. No, para nada. Entonces usted tiene que hacer muchas cosas para encajar en el mundo. Para poder encajar, exacto. Para encajar en el mundo sí hay que hacer muchas cosas. Para encajar en Cristo usted no tiene que hacer nada. No, y es un regalo de gracia, nada más. Exacto, Tavo. Es una gracia. Sí. Una gracia inmerecida por demás. Es una gracia. Pero la gente prefiere hacer 1000 cosas, 1000 parámetros. O sea, la gente prefiere complicarse la vida que recibir algo gratis de parte de Dios. Y eso los turba. Claro. ¿Ustedes qué los turba? Ay, allá va ese cristianito Ricky, ¿verdad? Ay, ya va Gustavo, los cristianitos, los crispetas, los aleluyas, creen que se van a salvar. Les turba la mente. O sea, el enemigo los ha cautivado a todos, que ver la paz y la tranquilidad de otros los turba. Y se siente. Sí. O sea, cuando vos encontrás una persona que espiritualmente no está con vos, tu espíritu choca con la persona. Y el espíritu, vos le sentís como, por acá no hay que hacer nada de esto. Porque... Y a ellos les turba también, no hablan. Y vos los mirás así de frente a veces y sentís como si fueran como les diera rabia. Pero es por el espíritu. Claro. Los turba Jesús. Nos turba la paz que da Cristo, porque es que eso es lo que da Cristo. Amén. Otra cosa que me causó leyendo esto, estaba en una fiesta que era la fiesta de la luz. La luz es para qué, para ver. Para resplandecer. Para ver, para mirar, para ver todo con claridad. Y estos fariseos estaban ciegos.
Total. No querían ver. Mm-mm. Y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo vas a turbar nuestras almas? O sea, ellos querían que Jesús hiciera cualquier otra cosa. Jesús, como siempre es sabio, el Señor, le responde lo que le responde y les dice eso. Pero nosotros, estado a la voz de Jesús oímos o a la voz del mundo oímos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En un porcentaje. Sí, no, el mayor porcentaje que hoy en día existe, porque si estuviésemos como dice la misma escritura y el mismo Jesús lo dijo, mis ovejas. O sea, hay un grupo de ovejas que sabe Dios, el mismo Jesús, que es de Él, somos de Él. Y las escuchamos con claridad y sabemos que le tenemos que seguir y no a la corriente del ejemplo que tú estabas tomando del mundo. Hoy en día el mundo, y la mayor respuesta a esto es cuando Jesús dijo, amplia y grande es la puerta y el camino que lleva a la perdición y a la destrucción, pero angosto y pequeño es el camino y la puerta que lleva a la salvación. Entonces fácilmente la gente se deja seducir, ¿verdad? Para encajar, que es la palabra clave aquí, para encajar en una posición o en una estructura que verdaderamente sabe que eso a corto tiempo le va a dar un beneficio, pero a la larga, cuando ya tú no serviste, ya listo. Ahí lo dejaron aún. Te dejas ahí. ¿Hasta aquí llegaste tú? Es que el mundo es moda, todo. Eso. Y si usted no cree que el mundo es moda, los que somos más viejitos volvamos a los 80. ¿Cómo era la vestimenta de los 80? No, muy ancho, muy peculiar, pantalones sí, así, por bota campana, No. el pelo largo, el bigote, Sí, todo. ¿No? sí, Era claro, así, ¿no? claro. Esa era la moda. Mm. Y fue cambiando. Eso fue moda. Ya se quedó allá. Claro. Ahora apareció otra moda en los 90, después en los 2000, 2010 y en el 2023. Cada generación Trae su moda, pero Cristo no es moda. Él no cambia, Él no cambia. ni tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y es por eso que los fariseos, aun cuando conocían tradiciones, conocían toda la Torá, todas las leyes, mas sin embargo saber de que había alguien que lo estaba no solamente manifestando, diciendo, sino que la estaba poniendo en práctica. Y esto no es un Y es totalmente diferente. Y esto no es un tema de que seamos cristianos, ¿no? No. Porque hay muchas de las personas que nos ven que son católicos. Y hay muchos Inconversos también. Y esto no es un tema de religión. No. Porque aún en la Iglesia Católica, porque yo vengo de la Iglesia Católica, aún en la Iglesia Católica nos hablan de los mismos evangelios que hablan de la Iglesia. Por Es lo supuesto. mismo. Es lo mismo. Mantienen la misma palabra. Es la misma Biblia. Es la misma. No cambia. No. Y en la Iglesia Católica le hablan de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? O nada más es de ir a misa en la Iglesia Católica, Sí, media hora y ya. Por un cumplimiento. Y ya. Ujú. Porque me vean parado Ya, yendo Ya cumplí. y ya. O ir una hora a la Iglesia Cristiana y ya. Y el Es resto del tiempo. ¿A quién escucho? Sí. ¿Escucho al pastor como buena oveja o al lobo? ¿A quién estoy Que escuchando? está prestado allí para qué. ¿Y entonces qué? O somos como los fariseos, Señor Jesús, ¿hasta cuándo vas a perturbar mi alma? Sí. ¿Cuándo perturba el alma de Jesús? Cuando dos cristianos como nosotros, cada semana estamos llevando una palabra, ahí vienen estos dos. Ahí vienen Dame estos. con qué Ya, ¿con viene. qué van a salir esto? Ya, o cuando encontramos cualquier pero ¿por qué siempre tienen que hablar de Jesús? No podemos hablar de nadie No más. sé. No podemos hablar de nadie más. ¿De quién quiere que le hablemos? ¿De Bob Bunny? No. Pues la verdad no podemos. ¿De Bob Bunny? ¿Cómo se llama? ¿Bob o Bad Bunny? Ni sé cómo se llama el desgraciado. Tiempos atrás y Freddy, bueno, no, ¿de no. qué no hablábamos? Exacto. Pero, o sea, esa es la gran diferencia. Hubo un tiempo. Ahora, este tiempo, verdaderamente es donde nosotros tenemos que darle el reconocimiento, la honra, el mérito a aquel que hizo todo por nosotros. Y es allí donde verdaderamente, que es lo que tú mencionabas al principio, personas que están más que todo pendientes de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, para ver si verdaderamente somos nosotros dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabe quién lo va a juzgar? ¿Quién es el primero que lo va a juzgar? El cristiano.
Sí. El primero. El que apenas está llegando a Cristo, nunca te va a juzgar. Nada. Pero el que lleva mucho tiempo, mira cómo se viste. Pero vea Gustavo lo que dijo. Sí. ¿Qué es lo que te está, qué es lo que te está turbando de Tavo? Está fuera de Te contexto. te está turbando Tavo. ¿Qué te está turbando de Tavo? La manera de ser, la gracia que hay en Tavo. Sí. ¿Qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos como los fariseos? Que sabemos, vemos lo que Jesús hace, pero no lo aceptamos. Y lo que más me sorprende, entonces, que los judíos, el versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando yo leía esto, les voy a confesar, la palabra es, y se lo decía a Gustavo ahora, Sí. fue la semana pasada, estando en un culto en la tarde, que el Señor me inquietó con esta palabra. Y me hablaba el Espíritu Santo acerca del capítulo 10 de Juan, y yo empecé a leerlo. Cuando llegué a esta última parte, yo quise cambiarle el título, pero no quise ser tan violento. Sí. No quise Tan rudo ahí, no quería ¿para qué? ser tan rudo, pues Sí. por eso lo pusimos así. Querían apedrear a Jesús. Tao, yo analizaba y el Espíritu Santo me llevaba a entender que nosotros estamos apedreando a Jesús. Nosotros lo apedreamos. Sí. Pero ahí como que lo apedreamos, sí, con lo que hacemos. Jesús se duele con lo que hacemos. Sí. Porque Jesús como lo dice ahí, somos sus ovejas. Amén. Pero al no escucharlo, al no hacerle caso, al no ver lo que Jesús hace por nosotros y dedicarnos a hacer otra cosa, dedicarnos a hacer lo que esté Ya estamos. mundo, perdido, Nos quiere. sucio, podrido por demás, nos quiere dar, nos quiere ofrecer, y nosotros dejándonos llevar, Fácilmente. creemos que porque decimos amén, Dios lo bendiga, ya somos ya tenemos salvos. parte ya de... No es decir Dios lo bendiga, no es decir hermano Dios lo bendiga, aleluya y amén. No, Poner no, por obra. estamos equivocados. Sí. Y le digo estamos equivocados, empezando desde la misma iglesia de Cristo, Claro. que se nos olvidó pedacitos que Jesús dijo, y es que no solo es con las palabras, No. Nuestros hechos. y es con el corazón, Con el corazón. y los hechos. Ujú. ¿Ves? Cuando lo decía ahí que lo querían apedrear, se venía a mi mente Tavo, y no sé si pensar lo mismo o tenés otra visión de que hoy en día muchos estamos apedreando a Jesús, igual que los fariseos. Yo creo que Jesús se siente apedreado. Ahí viene Tavo a coger una piedra para tirarme. ¿Cuándo está cogiendo Tavo la piedra? Vean a Tavo allá va, mire, buscando mujer que no tiene que buscar. Acá está aquella buscando hombre que no tiene que buscar. Mira, ¿qué están viendo? Acuérdate lo que hablábamos la semana pasada, ¿qué están viendo tus ojos? Sí. Hoy en día, ¿qué están escuchando tus oídos? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás prestando atención? ¿TikTok? ¿Qué encontramos en TikTok? Mucha sabiduría. Y paré de contar. No creo que más que la de acá. Acá, quiere vivir bien, véalo acá. Amén. Aquí está. Este es el manual. Este es el manual que lo creó a usted y me creó a mí y que le ha Amén. gustado. Así es. Lo dejo. El día que ese computador se dañe, Hasta el ahí. técnico va y busca el manual para mirar. Bueno, es este, pero busca el manual. Hace unas reparaciones necesarias. Cuando hay que hacer reparaciones en lo humano, De una vez lo que hacemos es este es el manual. Pero lo que hacemos es ir a buscarlo donde no hay. eso. Y ahí es donde empezamos a apedrear a Cristo. Así es. Somos muy fariseos. Fácilmente nos dejamos llevar, y una de las razones por medio de la cual hoy en día lo hacemos muy deliberadamente es por esto. Si hacemos énfasis donde Jesús menciona mis ovejas oyen mi voz y me siguen, realmente nos iremos a evitar de caer en contradicción a lo que Jesús nos está diciendo que debemos hacer o ejecutar. Y una de las razones por la cual esta gente lo quería perder es por esto. Porque ellos tenían una posición, pero al ver a Jesús, que no solamente tenía una posición y venía de parte de Dios Padre, ellos quisieron realmente
decirle, tú vas a contradecirnos lo que nuestro Dios nos ha dicho por medio de nuestro Padre, de Moisés. Mas sin embargo, ellos quisieron mantener una posición. Y esa posición los llevó a hacer una ejecución que realmente estaba totalmente fuera del contexto bíblico y de la verdad. Antes de este capítulo 10 está el capítulo 9, como les decía, que también íbamos a andar ahí. Y en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Está en el capítulo 9, Sí. Ustedes lo pueden buscar en sus casas. Jesús sana a ese ciego, pero antes de Jesús sanar a ese ciego, es lo que muchas veces ocurre hoy en día. Somos tan ciegos nosotros, estamos tan contaminados por el mundo, porque la ceguera espiritual es contaminación del mundo, Por más no supuesto. ceguera de Dios, no poder ver, No. sino una contaminación del mundo. Que cuando algo ocurre en un ser humano, Tavo se enfermó de cáncer. Tavo, ¿qué pecado hiciste? Sí. Eso es lo primero que el ser humano cristiano piensa. Empiezas a Ahí indagar y a no, buscar. anda en pecado. Sí, Eso quién sabe qué andaba haciendo. ¿Pero por qué? sí. O sea, ¿cómo así? Y eso le pasó a los discípulos. Ujú. Eso le pasó en el capítulo 9 a los discípulos. No es mentira, léalo. Sí. Jesús va a sanar ahí y llega y los discípulos le preguntan. Está en el capítulo 9, versículo 2, y le preguntaron a sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Sí. O sea, Ujú. siempre ellos creían que un pecado había. Y ha cambiado, Tavo. No, para hoy en día no. ¿Cuántas veces personas que de una vez ¡pac! Pierde el trabajo, se asientó. Eso estaba en pecado. Estaba en ¿Pero por pecado. qué? Se condenó? ¿Por qué? Fácilmente. O sea, somos fácil y ligeros para condenar, juzgar a la persona y decirle, bueno, ¿para qué? Somos fariseos Sí. tirapiedras. Ay, Dios. Somos fariseos tirapiedras, Y Gustavo. no solamente la tiramos, sino que la cargamos en nuestras bolsas. No, en los tenemos un pantalones. montón, Ahí, un montón. ahí es pendiente. Un montón para tirar. Somos buenos. Ahí sí tenemos puntería. Ujú. Ahí sí para escalabrar a la cabeza. Le apunto a la cabeza de Ricky. ¡Ay, pum! Lleve Ricky lo suyo. Ay, ahí se cayó el pastorcito Ricky. ¡Ay, pum! Sí. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Y era una costumbre que estaba basada así, en base a la ley, cuando se veía una persona que no estaba en el cumplimiento de Dios, o sea, de las leyes, se le daba esa autorización y ese derecho de apedrearla. Recordemos a la mujer adúltera, ¿verdad? La samaritana cuando fue. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos que venían? Vamos a apedrearla, Y él ahí vamos escribe, a juzgarla, Y porque él ahí- la hemos visto. Bueno, que esté libre de pecado. Le tira la primera. Comience pues a ejecutarla. Ninguno. ¿Dónde estaban? Entonces, una de las maneras que ellos veían la perturbación es eso, de que alguien que te ha señalado por años y años de tiempo que tú no eres, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, todo lo malo, todo lo perverso, eres tú. Pero cuando viene el amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios y comienza a hacer una transformación, un cambio en nuestras vidas, ¿qué pasó aquí? No, es mentira. Sí, esa es mentira. No, eso es mentira. Ah, no, no, eso está porque eso es por algo. Ah, no, Freddy, te lo digo yo. Ah, Yo le sí. sirvo ejemplo. Sí. Yo le sirvo ejemplo. Yo le sirvo ejemplo. El día que yo empecé a cambiar mi vida. Ese es que va a robar más. sí, no, ese ya está pendiente, puesto los ojos en a quién. Guarde la billetera. No Sí. deje nada por ahí. Guarde la cadena de Dios. Todo. Ese anda pendiente de Cristina y no de Cristo. Ujú. Se anda pendiente de la cartera que está dejando del pastor a ver cómo lo pueden nombrar para poder también Para agarrar. robar. Ajá. Este va a cambiar, va a dejar de robar aquí para robar allá. Eso, Sí. así lo pensamos. Oh, Dios, cuántos padres. Y a las puertas te dicen bienvenido, que aquí estamos a punto de apedrear. Pues le digo. Fariseos, ¿sí ves? ¿Y ves que somos fariseos? ¿Cuántas no recibiste hoy en día, Freddy? Y sigo recibiendo todavía, cabo. ¿Vos crees que se acabaron? Todavía me caen piedras. Tengo Uno hasta sí, chichones ya de tanta Con ropa razón que me dice dan. la palabra Pablo, ¿verdad? Vestido de toda la No, armadura y de además Dios. hay que poner una armadura muy dura, porque es que tiran muy duro, Tavo. que si tiran duro, Tavo. Oh, Ay, Dios. Gustavo. Ay, Gracias al Gustavo. Señor, Freddy, que tenemos identidad y sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Siempre lo he dicho, Tavo, y siempre voy a contestar lo mismo. Cuando empiezan con cosas así, yo lo único que tengo para decirles, yo sé quién es mi padre. Amén.
yo no tengo nada más que decir, no voy a pelear con nadie, yo No. sé quién es mi padre. Y decía un amigo, Eliezer, que nos escucha un día en una conversación, mire, yo tengo mi conciencia tranquila, de ahí para allá, piensa lo que quieras. Y es verdad. Y el mismo Pablo lo decía, o sea, si yo hay algo que me pueda acusar es mi conciencia y mi espíritu, pero en mí no hay nada que me acuse, por lo tanto yo puedo vivir libremente y andar bajo la obediencia de aquel que me llamó. Entonces vea pues, entonces volvamos ahí. Entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús le dicen, ¿y entonces quién pecó, Señor? Él o los padres. O sea, siempre buscando. ¿Quién? Siempre buscando un culpable. Porque eso es lo que buscamos. Sí. Siempre buscamos un culpable. Porque nos gusta siempre esto, ¿verdad? Señalar. Pero cuando usted hace esto, mire estos tres, se le están devolviendo a usted. Tres lo están señalando a usted. Cuando usted señale y juzgue a otro, acuérdese que tres lo están señalando a usted también. A usted Jesús no lo mandó a juzgar ni a buscar culpables en este mundo. Condenar A nadie, no a tenemos nadie esa condene. posición. Que se enfermó, Oh, ore sí. por Gustavo, Amén. esté con Gustavo, Eso. ayude a Gustavo, bendiga a Gustavo, o no diga, es que está en pecado, es que quién sabe qué hizo, y usted qué está haciendo, carajo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está pecando más. Sí. Y buscándole el pecado a Gustavo, que lo único que está es enfermo y hay que necesitar orar porque es un hermano que necesita ayuda. Pero vuelvo y digo, como dice un gran pastor, nosotros, el pueblo de Cristo, el ejército de Dios, somos los que fusilamos a los que se caen de nuestro mismo ejército. Se cae un cristiano y nosotros somos los primeros que vamos y lo rematamos, en vez de pararlo. Y lo colocamos ahí de una vez, le colocamos su florecita. Y ya, Hasta aquí y llegó. no se paró. No. No, el hermano ya cayó en pecado, quedó frío como paleta y ahí quedó ya. Ahí está. Nos separamos, nos aislamos, no podemos contaminarnos como parece ser que, o sea, somos nosotros unos exclusivos, No. ¿no? Cuando estamos llamados, como dice la misma escritura, con la misma consolación, que conforme fuimos consolados, Dios nos llamó para consolar a otros. No para juzgar, que son términos y palabras, son muy diferentes. Y Jesús les dice, ni pecó él, Ni su ni Padre. pecaron sus padres. Es para que La gloria del Padre. la gloria. Gloria a Dios. Se Imagínate. vea. Mm. Entonces, se nos olvidan esos pedacitos. O sea, somos muy dados a leer la Biblia y a aprendernos los versículos que nos hablan de cosas de bienestar para nosotros. Eso sí no los aprendemos. No. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, aleluya. Momento. Y escucha al pastor. Ah, no, entonces ¿cuál pastor estaba hablando? ¿De qué pastor me estaba hablando y no lo escuchaba? Está siguiendo. Entonces, el Señor dice, es para... Sí, por momentos ocasionales. Entonces el Señor le dice, es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Hoy en día, cuando alguien cae porque se enfermó, porque es que somos humanos. Gustavo, esto es carne. Oh, por Y la carne enferma. Y eso no tiene nada que ver. No tiene que ver que está en pecado. No tiene que ver que está alejado. Se enfermó y punto. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo, para que las obras de Dios se vean. Entonces, cuando alguien se enferma, llámese cáncer, sida, cualquier enfermedad, y Cristo hace esto Manifesté. y se para, Oh, la gloria. entonces, ¿qué va a decir ahí usted? ¿Qué va a decir ahí los piedreros? Porque así los voy a llamar, los piedreros, los que tienen el morral lleno de piedras, que quieren acabar con todo, la turba. La danza. ¿Qué van a hacer cuando se pare esa cama? Al que ellos ya habían dicho que Dios, porque las escrituras dicen que lo más vil y menospreciado utilizará Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, cuando ese, que usted decía que no valía nada, Hoy en día. ahí, que no valía nada, se levanta y el Señor le da la bendita gana de utilizarlo. ¿Qué va a decir usted? Ni va a tener la valentía y la amabilidad, vamos a decirlo, de reconocer y pedirle perdón primeramente a Dios y ante la persona por haber dicho y manifestado todas aquellas cosas que verdaderamente ahí verdaderamente entonces seguirán las piedritas ahí acumuladas. No, siguen ahí y ahí entonces no le doy un mes. No. Quería que no todo el recabe. Así se la pasa. Sí. Son ciegos. Sí. Son ciegos, ¿no? Buscan el pelo a la leche. Y si usted no Dios. cree, lo fariseo, Jesús sana al ciego, continuando con el capítulo 9. Fíjate. Jesús sana al ciego, lo sanado, y él se va.
Pero entonces, ¿quién lo coge? Los fariseos. Venga para acá, papito, venga a ver usted. Es que usted era ciego de nacimiento. No, ¿qué pasó aquí? Y el ciego lo que dice, yo no sé. Había un hombre allá. Empiezan a interrogarlo, Y a le querían investigarlo. sacar. Porque no querían dar la credibilidad al Señor. No, para nada. Y entonces él empieza a contestarles y les dice, yo no sé, un hombre me dijo, y me y esto. Quisiera esto. Y yo lo hice. Y yo lo hice por obediencia. Pero, y él, no, yo hice esto. Wow, yo no hice sino esto, yo no hice nada más. Y los fariseos que conocían, que sabían, querían buscarle, como dice Tavo, el pelo a la leche. Sí. Ellos querían encontrar un motivo para decir que Jesús no era el Hijo de Dios. No, para nada. Y lo que me asombra en el capítulo 9, verso 33, dice, si este no vino, dice el ciego. Oiga pues lo que le dice el ciego, el que ya recuperó la vista, lo que le dice a los fariseos, a todos los tirapiedras, ojo, si le está cayendo la palabra tirapiedra, va para usted, a todos los tirapiedras les dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Sí. O sea, un ciego, alguien que no veía de nacimiento, Tavo. Es que es así. Alguien que no veía. Señor, en vez de alegrarse, de hacer fiesta, contentarse, Exacto, se ahí deja vamos. compartir. Ahí vamos. Señores. Llega alguien y empieza a buscar a Cristo. ¿Quién es el primero que le cae? La familia. Oh, sí. Ay, ya va usted, allá va, ya le lavó el cerebro. Tira piedras. Sí, así. Tira piedras. ¿Por qué? Porque usted no ha podido. Que no, que cómo vas a estar tú yendo a esa iglesia, que por esto y por esto y por esto, y comienzan a sacar un listado que son más bien instrumentos de este grupo de fariseos, pero también del mismo diablo, y que están allí solamente para con eso. O sea, vuelvo y repito un refrán o un decir, ni lavan ni prestan la batea. Y el orgullo. O por no reconocerlo, porque Pues le digo, él dice, en el 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Él entendió que lo que le había pasado venía de Cristo. Nosotros entendemos, John Freddy Montoya entiende, que lo que es hoy es porque Cristo le dio por hacerlo. Amén. No por John Freddy Montoya, porque si fuera por John Freddy Montoya, estuviera muerto, yo creo ya. Y si estuviera vivo, estuviera en la calle robando, fumando drogas, consumiendo drogas, llevado en el mundo, tirado, exacto, en una andén, ahí estuviera yo. Pero a Cristo le plació decir, y venga a ver, amiguito, nos vamos para afuera, sí, y usted me va a servir a él. Entonces eso es lo que está diciendo el ciego. El ciego de nacimiento está diciendo, yo no sé, pero eso tiene que ser de Dios, porque un humano no puede hacer eso. Nadie. Él le está diciendo a los tirapiedras, pero los tirapiedras, empeñados como muchos, les dice en el versículo 34, respondieron y le dijeron, oiga pues, los sabios, los doctos, los que sabían de la palabra, los más dotados, los que mantienen así, con ella bajo el brazo, le dicen al ciego que recién ve, le dicen en el 34, sí, tú naciste de todo en pecado. Oiga pues, ellos son estos, los que señalan, ellos empezaron a señalar, sí, son así, los que disparan señalando, disparando, y usted, usted, ¿cuántos sabemos así? ¿Cuántos somos buenos para disparar? ¿Cuántos somos fariseos tirapiedras? ¿Sí ve que es que somos muchos los tirapiedras? Al principio cuando les dije lo de las tirapiedras, no, eso eran los fariseos. ¿Cuántos somos así, señaladores, acusadores? ¿Cuántos? ¿Cuántos somos como este fariseo? ¿Cuántos? Entonces ellos le dicen a él, tú naciste de todo el pecado, o sea, ya se pusieron como jueces. Y nos vas a enseñar a nosotros. Una de las grandes preguntas, porque eso es otra de las cosas que ellos se las creían. Ajá. ¿Y cuántos hoy se las creen, Tavo? Dios. Por eso le digo, es que no ha cambiado la ¿Qué palabra. me vienes a enseñar tú a mí que si yo soy más bien tu maestro, yo soy tu papá? Ay, Dios mío. Por eso es que mismo Jesús dijo, yo he venido a salvar a los más vil, a los más perversos, para aquellos que se creen sabios y en su propia opinión
se va a volver loco. Ese ciego Sí. que recién recuperó le dice, yo no sé ustedes de qué están hablando, ni pero- qué me están preguntando. Yo lo único que sé es que lo que yo era ciego. Ajá. Yo no veía, pero llegó un hombre y me sanó. Eso tiene que ser de Dios, porque eso no puede ser del diablo. Del resto. De ahí para allá lo que ustedes piensen, me vale queso. Eso. A mí no me importa. Ajá. Eso piensen lo que quieran. Entre ellos, ofendidos en su ego, Sí. No. porque eso fue ese es el otro. Claro, Al que se mantiene así apuntando y señalando, cuando le hieren el ego, Sí, entonces ahí sí contesta, Tao. Sí. Entonces usted nos va a venir a enseñar a nosotros. Nosotros que estudiamos la palabra, nosotros que llevamos 20 años en el Evangelio, nosotros que somos esto y nos hemos leído la Biblia 20 y 30 veces, usted me va a venir a enseñar a mí. Sí. Yo no le estoy enseñando, le estoy diciendo que Cristo me salvó. Yo no sé, yo era un gamín, drogadicto, ladrón, sicario, yo era eso. Pero a él le plació ponerme en esto aquí. Va a pelear con Cristo, conmigo no pelee. Así es. Y de hecho, Freddy, para corroborar un poquito lo que acabas de decir, en ese mismo capítulo 9 del versículo 28 y 29 dice, y le injuriaron Ujú. y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Ah? O sea, cuando hay alguien, un extraño, pues. Dios santo. Esta es una película. Y el que sigue después de que le dice que vos le dices el 29 y dice el 30. Y respondió el hombre, el ciego. Es que el ciego es un personaje utilizado por el Señor. El ciego le responde. Por supuesto. El ciego le responde, pues esto es lo maravilloso. Sí. Les dice él. O sea, ellos le están diciendo, ellos le están sacando cátedra. Sí. Le sacan Biblia. Y esto. Y él le dice, va hermano, pues esto es lo maravilloso. Tenemos en dice, razón si es que le- tienen. ¿Ah? que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, yo no sé de dónde es. Ustedes están diciendo que no saben, yo tampoco sé de dónde es, pero me abrió los ojos. ¿Qué hacemos? Ya lo hizo. Discutan ustedes, busquen la manera ustedes, peleense ustedes, pero con respecto a mí, aquí estoy. Yo viviré mi vida, continuaré mi vida, seguiré escuchando y más de paso. Los confrontó y le testificó, porque eso es lo bonito, testificar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y más adelante, el mismo Jesús se lo consigue en el templo, ya no el ciego que anteriormente era aquel que lo colocaban, lo llevaban sus papás, sino ahora estaba en el templo escuchando y adorando a Dios. ¿Y por qué decimos que escuchando? No es porque estamos se lo está inventando, porque No. en el versículo 31 dice, el mismo, y sabemos que Dios no dice él, sino que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, A ese oye. Amén. Qué tremendo, ¿no? A ese oye. sabemos que si Temeroso. alguno es temeroso, ya se acabó. Amén. No necesita ser rico, ¿Qué tantos requisitos? Por eso le decimos, o sea, Jesús, ¿qué requisito? no hay otro. ¿Ah? ¿Va a seguir tirando piedra o qué? ¿Quiere seguir de tirar piedra? ¿Queremos seguir de juzgadores? Suéltela. Suelte todas las piedras. Claro, Que no hay, ¿no? no hay. No cumple ese rol ni ese papel al cual no ha sido llamado. No se ponga como los fariseos que se turban. ¿Hasta Ay, cuándo Dios. turbarás mi alma? Sí. El Señor no te está turbando. El Señor te está queriendo bendecir, pero Amén. vos lo estás rechazando. Amén. Vos lo estás rechazando. Y Así cuando es. uno rechaza a Jesús se va a sentir turbado por el Ujú. Señor. Y muy fuerte. ¿Ah? ¿Y sabe qué es lo peor? Ay, Es que, Dios. es que Tremenda la palabra. Dios es tan bello. Tan No. La palabra siempre es... Mire esto es lo que nos trae. Mire la conversación a lo que nos trae. Sí. Y esto es una porción mínima de la escritura. Pues digo que si usted ahonda en la escritura, si usted le dice al Señor que le enseñe a ver la escritura, a entender lo que Él nos quiere decir, usted va a adquirir sabiduría. Amén. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento, Mm. porque el conocimiento usted lo adquiere en una universidad, pero no porque usted tenga mucho conocimiento es sabio. No, la sabiduría se adquiere de parte de Dios. Amén. Y cuando usted quiere sabiduría de parte de Dios, usted aprende a entender estas partes que Amén. estamos hablando. ¿Por qué? El principio de la sabiduría es El temor a Dios. el temor a Jehová. Y ahí lo dice él, es que Es lo el dice ese requisito, ciego. claro. Esas palabras no las está diciendo No, Jesús. un invento. Esa le está diciendo el Ah. que él sanó, un ciego de nacimiento. Sí. Alguien que no había visto la luz.
Alguien Wow. que no conocía nada, alguien que por obediencia, el Amén. Señor llegó y le dijo, vea, haga esto y vaya a la vez allá. Sí. Y el güey, porque quiso ir, Amén. porque obedeció la voz, porque escuchó. O sea, cuando Dios habla, no es como la voz de John Freddy o la voz de Gustavo. No. Dios habla con una voz que usted tiene que obedecer. Sí. Pero si no la obedece, es imposible que Dios haga algo en usted. No. Sí. Es tanto así, y más adelante, Freddy, por eso cuando ellos confrontan y empiezan a traer toda esa cátedra sí, que fue dada a conocer por medio de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de Moisés, en lo cual Dios le dio las tablas de las leyes, para llevarle y para que el pueblo realmente tuviese una dirección en obediencia a Dios. Mas sin embargo, el mismo Jesús le dijo, este pueblo realmente me honra de labios, mas su corazón está apartado de mí. Y ahí más adelante, todo ese panorama que vivió Jesús, que se escabulló por allá, compartió, disfrutó, sigue diciendo allí, me gusta donde dice en el capítulo ahora 12, donde dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían Así es. en él. Capítulo 12, versículo 37. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestros anuncios? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no podían, fíjate, pero esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, que eran unas personas totalmente cerrados, y cuando tú estás cerrado en tu propia opinión, Dios te dice, lamentablemente, hijo, no puedo. Hay ciegos de naturaleza Sí, y hay ciegos espirituales. espirituales. Y si no me cree que hay ciegos espirituales, volvamos a la película del capítulo 9. No, que sí, En el capítulo 9, el Jesús, estos le dicen al ciego, cuando el ciego les dice, entonces ellos le dicen, entonces usted cree más que nosotros, andate de aquí, hombre, ¡pum! Sí, Lo sacaron. que sea otra cosa. Y lo sacaron. Pero cuando lo sacaron, ahí viene con quién se encontró el ciego. Con Jesús. Con Jesús. Versículo 35. Amén. Y oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Él no sabía quién era. ¿Por qué? Porque debía ser una persona ciega. Toda su vida, 30, 40, no dice la edad. Simplemente lo había escuchado, Había y escuchado, obedeció. había escuchado del Mesías en esos días. Eso. Cuando llegó ahí, él obedeció. Él creyó y obedeció. Entonces él está diciendo, Wow. ¿quién es? Wow. Yo no sé quién es. Él no le está diciendo, no, ¿y quién es ese? No, Mira, él dice, no sé quién es, quién es. Y entonces le Presentando. responde Jesús, pues le has visto, y el que te habla, y él que habla contigo, él es. Él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoro. Wow. No buscó. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Él tenía una ceguera visual. Cuando la Física. recuperó, Oh, se dio cuenta quién era. Pero muchos tenemos una ceguera espiritual. Dijo Jesús, para juicio he venido sí. yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Acá vamos. Los que ven, ¿Usted cree que supuestamente. esa? Oh, Exacto. Ajá. Es que son cosas de la Biblia, oh, detallitos. detallitos, Sí. que cuando empezamos a escudriñarlas de esta manera, el Señor viene a hacer ver a los ciegos, Ujú. espirituales. Sí. Amén. Espirituales, ahí está hablando de lo espiritual. El Señor aquí con él está hablando, cuando hablamos vea que no El estamos inventando. pasaje. Capítulo 9, Ujú. versículo 35 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Amén. El Señor ahí no está hablando de castigar a nadie. No, ni condenación. No. No, Señor. Él viene a abrir los ojos espirituales de todos los ciegos que habemos acá. Y de los que creen que tienen los ojos espirituales abiertos, el Señor los va a cegar. Que es contradictorio. Lo dijo Jesús, no lo está diciendo ni Freddy ni Gustavo, lo dijo Jesús.
Entonces, ¿tira piedras o qué? Ujú. ¿En Y qué acá- posición te vas a colocar? Esos que él dice que va a cegar son los que se mantienen así. Sí. Ojo con usted mantenerse así, juzgando, señalando, creyéndose más que los demás. Ojo, porque puede ser uno de los que el Señor está diciendo ahí que va a cegar. Ujú. Y después que venga la ceguera, tanto aún espiritual como también puede ser hasta física, ¿qué tendría ahora que hacer esa persona que muy fácilmente no lo va a llevar a hacer o a desarrollar o a manifestar? Que es el reconocimiento. Y decir, Señor, perdóname. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se le endureció su corazón. Y si hay algo que es fuerte, terrible para el ser humano en la posición en que esté, es cuando se endurece el corazón del hombre, bien sea hombre o mujer. Corazón endurecido, muy difícilmente, solamente la soberanía de Dios es lo que lo puede, la misericordia llegar a alcanzar y hacer una transformación verdaderamente. Cuando el Señor dice eso al ciego, los tira piedras, o sea, los fariseos, dicen, ¿entre nosotros somos ciegos o qué? Le dicen a Jesús, si no me cree, versículo 40. Ajá. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Le preguntaron. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando él dice, conforme decís, vemos, es porque estamos viendo lo que no tenemos que ver. Exacto. Por eso el pecado permanece. Está viendo Jesús. Fácilmente. Jesús son simples las cosas. Claro. De Dios. Si usted lee el manual, se va a dar cuenta Amén. que son simples las cosas. Así es. Por cuanto ves, es que siguen el pecado ahí, porque estás viendo, como hablábamos la semana pasada, se conjunta con lo de la semana. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos como los tirapiedras, juzgando. Sí. Queremos apedrear al Señor. Vean que sí lo estamos apedreando. Si es que no eran solo los fariseos, somos nosotros también apedreando a Jesús. Hoy en día eso ha trascendido hasta hoy en tiempos que verdaderamente no podemos tener quizás ese título de fariseo, pero aquí están o allá están. Entonces, esperando en el templo, esperando en el hogar, esperando en el trabajo, esperando en la calle, esperando en cualquier lugar, ese tipo de personas simplemente para ejecutar y hacer eso. ¿Cuántos fariseos van a su respectivo sitio de adoración? Llámese iglesia, llámese culto, llámese donde sea. Van y están 1, 2 horas, 3 horas, lloran, gritan, de todo en el espíritu, supuestamente en el momento, y al salir de ahí, vuelven y se ponen su traje de fariseos. ¿Cuántos? Seamos sinceros. Yo levanto la mano, porque más de una vez me pasa. Sí. Yo no soy deshonesto. ¿Cuántas veces nos pasa? Que esa es la guerra que nosotros tenemos. ¿Sabes? Por supuesto. Y a diario. Y es el saber reconocer. Por eso el mismo Jesús dijo, mis ovejas. Por el hecho es lo bonito de todo esto. Que mis ovejas, nosotros somos ovejas. Y otros podrían decir, no somos ovejas. Las ovejas son torpes. Pero Jesús lo está diciendo. O sea, de una manera figurativa. No, y es que torpes Somos hijos. Es que torpes somos, ¿sabes? Torpes somos. Porque si no fuésemos torpes, entonces hoy en día no tuviésemos la posición que hoy en día Por eso el Salmo dice, tu vara y tu callado. me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque es que la oveja se va a salir. Tiene que mismo, venir. venga a ver. Eso. Torpes somos. Torpes somos, y mucho. Y volvemos a lo mismo, si no fuera torpe, póngale a un caballo una olla con alcohol y póngale a un ser humano y el caballo no la toma, el No. humano la toma. Somos más torpes que el caballo. Así es. Punto. Hay que reconocerlo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa posición de los fariseos, Sí. ahí es donde sentimos que Jesús nos está turbando. Entonces todo lo que venga de Cristo, ay, Ya. qué repudio, sí, ay, lo que decíamos ahorita, Sí. se enfría todo, un corazón se pone duro. Cuando se pone duro como un balín, no hay nada que le entre. Es más fácil que le entre un gorgojo a un riel, decía un amigo en Colombia, a que le entre el evangelio a una persona que pone duro el corazón. Sí. Una persona que pone duro el corazón, nada le entra, Tavo, y todo le molesta cuando le hablan de Cristo. Entonces ahí es donde dice que Cristo lo turba. No, Cristo no te está turbando. Tu corazón y tú mismo
en la posición no indicada ni correcta para que poder recibir. Eso es. Porque siempre Cristo es dar. Amén. Cristo es amor, dadivoso, Sí. generoso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si vuelvo y le digo, si usted saca un rato al día para leer una porción de este manual, su vida va a empezar a cambiar. Amén. Va a dejar de ser tirapiedras. Acuérdese, ya, no les voy a decir así, pero si no han hecho lo del celular debajo, voy a empezar a decirles tirapiedras. hay que ser como ese ciego. El Señor no perdió, yo creo que el Señor permitió que las escrituras se escribieran y los personajes que quedaron en las escrituras es porque son importantes para nosotros. Y ese ciego hoy nos deja una enseñanza muy grande. Amén. Porque ese ciego era ciego. Y los fariseos tirapiedras querían que él hablara en contra. Lo único que puede decir, me sanó. John Freddy Montoya, ¿qué puede decir? Me sanó. En las fuerzas de John Freddy Montoya. No, porque lo intenté muchas veces. Mis fuerzas. En las de Cristo. Freddy, ¿y tú sabes dónde hay fiesta cuando un pecador viene a Jesucristo? Cielo. ¿Y por qué aquí no en la tierra? No, acá hay envidia. Acá hay rabia. Ay, ya se volvió crispeta. Dios. Allá va a darle los diezmos al pastor, allá va a enriquecer al pastor. ¿Es lo que dice? Sí. Eso es lo que dicen ya en Bobo, vea, mire. No, Tavo. Wow. No es así. ¿Es así o no es así? Con razón Dios dijo, mira, no, allá no va a haber fiesta y Allá no no. están esperando nada. Allá. Aquí sí porque vamos a... Hay un poco de tirapiedra, volvemos a las tirapiedras, hay un poco de gente esperando para escalorarle la cabeza. En cambio acá en el cielo tranquilo, que yo me alegro cuando Amén. un pecador se arrepiente y lo recupera y viene acá. Amén. Hay fiesta, Por donde eso tiene que haber fiesta. Amén. Si aquí no hay fiesta, no me No preocupe, importa. no me preocupe, Amén. hágale Así tranquilo. Pero fiesta hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Si hoy reconoce. tiene que arrepentirse, si hoy tiene que reconocerle al Señor, yo hoy, John Freddy Montoya, le reconozco al Señor de cosas porque en A la diario, mente de uno a diario. a diario pecamos y todos los días tenemos que reconocer y decirle, Señor, fallo. En ese momento hay fiesta en el cielo. Amén. Así los de acá te quieran apedrear, que Sí. te apedreen, que te No apedreen. No se preocupe. Usted solo gloríese en el Señor. Busque de Dios. Lo demás, ahí está. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No le importe lo que los demás le digan. Sí, Porque sí. para señalar hay muchos. Sí. Pero para levantar hay pocos. Pocos. Hay pocos. Así que esta sea la lección de esta semana. Amén. La que decía Tauritica. Quítese ese chaleco de piedras. Amén. Bótelas. Tírelas. Porque para estar tirando piedras no estamos. Sí. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de amar. Es tiempo de recibir al Señor. Es tiempo de gloriarnos en Él. No Amén. tenemos otra cosa. Gustavo. No hay otra alternativa. Tenemos otra. Así es. Qué bonita es la palabra. Tauri. Gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios por la palabra. Yo me quedo asustado. Esa palabra es luz, por eso es que ella misma dice, ella es luz, ella es espada de dos filos, ella resplandece, ella exhorta, confronta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin y con qué propósito? Para que el hombre de Dios, usted y nosotros, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Pues. Y glorifiquemos a Dios Padre que está en los cielos. Vamos a orar, Tauri. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra tan hermosa y tan gloriosa. Gracias porque ella nos indica el propósito y el camino del cual debemos andar. Glorifícate. Glorifícate en aquellos ciegos espirituales, pero también en aquellos ciegos físicos. Glorifícate en aquellos, Señor, que están lanzando día a día piedras para nosotros, Señor, ser maltratados y dañados. Glorifícate, Dios, en aquellos que estamos reconociendo, a pesar de nuestras fallas y errores, que tú eres un Dios de bondad y de misericordia. Glorifícate en aquellos que están enfermos. Glorifícate en aquellos, Señor, que están padeciendo de alguna necesidad física y espiritual y emocional. Te lo pedimos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Señor los bendiga. Léase el capítulo 9 y el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Léaselo completico. Se dará cuenta de cuán ciego estamos. Y póngase la actitud del ciego, no de los fariseos. Que para fariseos está lleno el mundo. Desafortunadamente. Tendríamos que ver más como ese ciego. Agradecidos, gloriosos, seguidores de Cristo. Y no fariseos tirapiedras. Que no nos turbe Jesús, porque Jesús no nos turba, Jesús nos alegra. Amén. Nos turba cuando decía Tavo ahorita,
ese corazón se pone duro como un balín. Ahí sí se turba uno, porque Jesús quiere entrar y uno no lo deja. Pero por lo demás, Jesús lo único que hace es amarnos. Y acéptenlo. Amén. Bravo, qué buen programa. Bendiciones, Dios los en bendiga, verdad. cuídense mucho. Si el Señor no ha venido y en su voluntad está, la semana entrante nos vemos. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Bendiciones. Chao.